Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento voy a cerrar mi consultorio, voy a empeñar a vender por Marketplace para darle más adrenalina al diván que no tengo, llevar el uniforme de psicología a la tintorería para que absolutamente nadie sepa que soy un profesional de la salud mental, sino que a través de una conversación persona a persona podamos tener puntos de encuentro para potenciar nuestra salud mental. Puedes ubicarme en redes sociales como @psicólogo de bolsillo en Instagram y @psico de bolsillo en Twitter. Estamos juntos en esto y mi número de federación Venezolana de Psicólogos es 15.511 a falta de un certificado de locución, porque no lo necesitamos. Pero bueno, en este episodio no estoy solo, hoy me acompaña Sofía. Bienvenida, Sofía Lepore. Muchas gracias. Yo usualmente presento o no presento a las personas, pero lo cierto es que te va a dar la oportunidad de que el público te conozca a través de ti misma. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, soy Sofía Lepore y soy madre soltera, eso es lo que me dedico. Es un gran trabajo, Ok, y bueno, creo que precisamente es la razón de este episodio. La semana pasada, sí, justo hace una semana nos conocimos y estábamos tocando el tema de la maternidad. Tú tienes 22, ¿correcto? Tienes 22 años. Y comenzamos, todo eso se desembocó por una conversación de los retos o los cambios que vienen obviamente al ser madre a los 20 años, ¿verdad? Ya. Luciano nació cuando tú tenías 20, ¿verdad? A los 20. Ok, chévere. Entonces, bueno, comenzando esta conversación, ya haciéndola pública y con unos flips aquí, valga la cuña publicitaria. Sofía, creo que la primera pregunta es, de toda esta experiencia, ¿cómo fue primero la noticia? O sea, Noticia, bueno, eso fue bastante interesante. Yo estaba, obviamente ya yo tenía una semana sospechando y yo dije, bueno, tengo que hacer algo para ver si es verdad o no. Entonces compré una prueba de farmacia. Okay. Y cuando eso dio positivo, que prácticamente solo usé una porque la otra no sé, se dañó, solo fue una la que dio positivo, yo quedé en shock. O sea, yo no podía hablar y eso fue todo un día muda. Ok. Fue bastante fuerte, o sea, no sabía cómo reaccionar y ese día casualmente me quedé en cama. Y pasaron una película que se llama 9 meses, Okay. que es con Robert Williams y Okay. otros actores, no sé quiénes son. Y la verdad es que lo que hice fue llorar con la película. O sea, fue una emoción muy linda ver esa película porque estaba pasando por el proceso de un embarazo. Ok. Y después... Y fue como anillo al dedo de hoy. O sea, precisamente en este momento en el que me están dando la noticia. Sí, cuando yo veo que la prueba de farmacia da positivo y después en la noche pasaron esa película por DirecTV y yo, en serio, o sea, qué casualidad. Y la película se llama 9 meses y se refiere a 3 madres que quedan embarazadas y es la historia de cómo pasan ese embarazo. Era un poco como ver lo que podía ser o una proyección de lo que sería tu vida de ahí en adelante, ¿no? Sí. Y creo que la parte, siento yo que más ruda, no, es mi apreciación, lo iremos conversando porque la voz de la experiencia en este episodio eres tú, de la sabiduría y el conocimiento, es la parte en la que tú compartes la noticia. O sea, me imagino yo, ok, esta es una pausa de una notificación. Es como ese momento, ya yo tuve mi shock. O sea, es como esto de, wow, hay una nueva vida en camino. Ahora, ¿cómo yo transmito esta información? Porque en este caso estoy 100% seguro de que nadie estaba esperando tal noticia. Eso es correcto.
Y bueno, para seguir con el cuento, después, el lunes, porque eso fue un sábado, que me enteré de la noticia con la prueba, fui al ginecólogo. Y ahí, por supuesto, lo Lo confirmó. reverifiqué, sí. Ok. Lo verifiqué otra vez. Y cuando me estaban haciendo el ecograma, que me preguntan, que es algo que he contado esta historia 3000 veces porque me pareció muy lindo, que me preguntan si quería escuchar los latidos del corazón. Ok. Y entonces lo escucho y eso fue, ay, llorar, pero esta vez estaba emocionada, porque Ok. me pareció muy lindo escuchar los latidos de su corazón, como que de verdad estoy creando una vida, fue muy lindo. Ok. O sea, digamos que el primer día uno, es como shock. ¿Tú lo interpretas desde lo negativo o desde lo positivo? O sea, como... De las dos formas, o sea, porque fue literalmente un shock, como que no es algo que yo estaba planeando, fue como que, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, la forma en la que cambia la vida, porque un embarazo, ser madre, te cambia la vida. O sea, tú no vuelves a ser la misma que eras antes. O sea, porque o sea, desde mi punto de vista, era como que, ok, apenas me cuido a mí, voy a tener que cuidar a alguien más. Y hacerlo obviamente desde el amor. Exacto. Entonces es algo que aprendí en el proceso. Bueno, de acuerdo a nuestras etapas evolutivas, apenas a los 20 estamos como resolviendo ciertas preguntas que en efecto todavía no están resueltas a esa fecha, que es el tema de ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Con qué me identifico? ¿A quién amo? Y de repente es como, ya va, tengo estas preguntas, las estoy resolviendo, pero ahora esto quizás pasa a un segundo plano. ¿Sientes que es así? No, o sea, no exactamente así, sino como, bueno, en parte sí, Ok, porque tengo que enfocarme en la salud de mi hijo, en este caso. Pero obviamente dedicándome a mí también, solo que mis tiempos en soledad, mis tiempos en los que me dedico a mí son más cortos ahora. claro, por supuesto. O sea, quizás la clave allí sería aprovechar los espacios, Sí, aprovechar el tiempo. sí, sí, es Porque algo que he aprendido muchísimo. Porque creo que más que administrarlo, pues, es imposible, creo que tener algo calculado cuando se trata de otra persona Sí. y otra persona que está bajo tu total cuidado. Ujú. Entonces, como, bueno, aprovecho los espacios que tengo. Entonces, familia, ¿cómo fue? ¿Hubo acompañamiento? ¿Cómo? Bueno, los primeros meses sí, pero después no. Ok, Mi familia en general me apoyó muchísimo. Ya después de que se dieron cuenta de la noticia, y yo di la noticia cuando tenía como 3 o 4 meses. ok, o sea, Pasó un tiempo. pasó un tiempo, por eso al principio te decía como, como fue ese proceso de comunicarlo, porque... Sí. Bueno, tenía muchos miedos respecto a lo que podían pensar, pero era obviamente algo que yo tenía que decir, o sea, ¿cómo hago yo? O sea, en algún momento Sí, o se sea, iba a enterar. si no lo decía, igualito lo iban a notar. Y por supuesto, quería decírselo a mi familia. En ese entonces mi mamá estaba en Caracas y yo no se lo quería decir por mensaje de texto o por WhatsApp, como que, ay, mami. Bendición, mamá, ¿cómo estás? Mira, te tengo una noticia. Exacto. Entonces quería verla primero antes de... Y por eso, cuando cumplí años en enero, la fui a ver y se lo dije. Pero no se lo pude decir ni siquiera porque de una vez entré en llanto. Ok. Y bueno, mi mamá fue muy buena conmigo desde... O sea, nunca hubo que a veces hay problemas de que rechazo, que... Claro, que precisamente la familia pasa por ese mismo proceso de un shock, Ujú. de no me lo creo, y también de una expectativa que se rompe o no se cumple, porque a ver, está este tema de que cada padre o la familia tiene como, así como uno hace su proyecto de vida personal, Ujú. imagino yo, los padres también hacen el proyecto de vida de sus hijos y esperan de que ciertas etapas se vayan cumpliendo en un momento o a una edad en específico. Entonces,
hay familia, lo he visto, no tanto en mi familia, porque creo que mis primos, los que son contemporáneos conmigo, ninguno ha atravesado todavía por los caminos de la maternidad o paternidad, pero sí quizás conocidos que es como un luto dentro de la familia. O sea, es la excepción a la regla, más bien de que sea como un apoyo incondicional desde el día uno, porque es como que la persona, hay algo que se le rompe. Y es quizás Sí. ese ideal de que mi hijo o mi hija, pues, de repente sea papá o mamá mucho más grande en tema de edad. Pero me alegra bastante eso, que en este caso tu mamá fue como que Sí, comprensiva y te acompañó en me ese acompañó proceso. desde entonces y Ok. siempre estuvo pendiente de mí. No, y hay algo muy importante del tema en tu embarazo, que si mal no recuerdo fue en pandemia. Bueno, sí, la mitad del embarazo la pasé, más de la mitad del embarazo la pasé en pandemia. Cuando dieron la noticia, yo tenía como 4 meses de la pandemia. Ok. Entonces, sí. ¿Cómo fue una vez que entra pandemia? Bueno, cuando entra pandemia, obviamente todos encerrados en sus casas y yo estaba sola en mi apartamento, mirando para el techo. O sea, yo entré en una situación en la que lo único que aparecía en Instagram eran noticias de cuándo va a entrar la primera persona con COVID a Venezuela y en ese entonces hablaban del COVID de una forma tan gigante, o sea, desde mi Como punto de la de enfermedad vista, que nos iba a matar a todos. sí. Entonces yo estaba asustada hasta el punto de que yo decidí borrar Instagram y no meterme más, porque eso me iba a hacer que, no sé, desmayo, o sea, me iba a desmayar ahí. Y fue una semana encerrada en la casa sola. Yo, wow, mi mamá está en Caracas, yo estoy aquí, tengo familia, pero no viven cerca de mí. Claro, y además no podíamos movernos porque estaba además el tema para quienes no son de Venezuela, aunado a las restricciones de movilización, esto se llama no al aislamiento obligatorio, radical, y como lo llamaban también, radical y comprensivo, radical y solidario, me parece absurdo, pero bueno, eh, estaba este tema de que en Venezuela había una crisis con el combustible, con la gasolina, entonces no te podías mover, incluso mucha gente dice que el aislamiento en Venezuela básicamente fue por una razón política, obviamente nadie puede Ujú, asegurar eso, pero era como no hay gasolina en Venezuela, vamos a aislar a la gente y decir que llegó un caso de COVID. ujú. Pero, a ver, capaz y ya había COVID desde mucho antes. Sí, claro. Lo cierto es que nadie podía movilizarse, o sea, la gente caminaba demasiado. Sí. Y las bicicletas y todo. Total, total. Pero entonces era como tener familia, pero no tenerla al mismo tiempo. Y no porque no estaban presentes, sino porque la situación los obligaba a cada uno a aislarse, pues, o sea, y a quedarse lejos. ¿Cómo fuiste gestionando eso? Porque, a ver, yo lo visualizo así. Es ansiedad por dos. Sí. Literal ansiedad por dos. Sí. Bueno, como dije, me costó mucho y estuve una semana sola, que yo podría decirse que en depresión. Ok. Fue hasta que yo dije, ya, o sea, esto hasta aquí, suficiente. Y mi mamá habló con mi tía para que yo me quedara en su casa por los próximos meses de embarazo, hasta que ella resolviera llegar acá y estar conmigo. Sí, pero viajar de una ciudad a otra era complicado. Pero Viajar de Caracas a Maracaibo era imposible. sí, sí, fueron tiempos duros. Sí. Y entonces fui a casa de mi tía y estuve ahí como 3, 4 meses más hasta que llegó mi mamá y pudo quedarse conmigo en el apartamento. Y claro, ese tiempo fue bastante chévere, porque me olvidaba de mis problemas, de mis preocupaciones, compartía mucho con mis primas, con mis primos, como yo tengo mucha familia. Ok. Entonces me sentí muy bien, o sea, yo de verdad que de ahí no me quería ir. Y cada vez que llego a la casa de mi tía, yo no me quiero ir. Y bueno, fue muy lindo eso hasta que, bueno, llegó el momento de que mi mamá regresó
y nos devolvimos a la casa, a donde yo vivía. Ok. Y bueno, igual tenías acompañamiento. Creo que lo que voy rescatando o lo que voy resaltando de todo el proceso que me has comentado hasta el momento son las redes de apoyo o esas personas que están allí. eh, a ver, sumándole la ocasión, sumando que hay un embarazo, sumando que había una pandemia, qué importante que hay personas que en ese momento funcionaban como una contención emocional. Porque, a ver, ¿qué tan ansioso debe estar uno para borrar una red social? O sea, en ese punto de no quiero saber nada de nadie. Entonces, eh, prosiguiendo con el tema, llega tu mamá, vuelven a tu casa. ¿Cómo son esas semanas ya cercanas al día especial, al nacimiento? Bueno, hablando de términos en general de embarazo, Ok, fue un embarazo muy tranquilo, muy, muy tranquilo. O sea, no tuve esos problemas que si de náusea, vómito, que cualquier cosa que comía iba de una vez al baño a vomitar, o sea, nada de eso. Y yo estaba muy tranquila, muy, muy tranquila. Mi personalidad se caracteriza de eso. Soy una persona muy tranquila, por lo general. Y fue bastante lindo porque mi mamá estaba ahí conmigo y fue un proceso que compartí con mi mamá. Y mi mamá me ayudó en muchas cosas, me preparaba y comía muy bien. En ese entonces, o sea, después de que fui a casa de mi tía, empecé a comer bien. La semana que estuve sola, no me daban ganas ni de comer. O sea, fue muy desagradable. Y mi mamá me preparaba unas ensaladas y ese era el plato de ensaladas con fresas, con mango, con almendras y yo lo disfrutaba muchísimo porque a mí me encanta una ensalada, sobre todo si tiene mango o una fruta. Y la verdad es que fue compartir más con mi mamá. O sea, siento que hubo como una conexión entre madre e hija, más profunda de la que tuve en el pasado. Entonces me gustó bastante. Ok, quizás las condiciones se prestaban para una mayor empatía y conexión, ¿no? Sí, también. Ok, y, y llega el día tan esperado. ¿Qué tal? ¿Cómo transcurrió todo? También con tranquilidad. Bueno, bueno, llegó una noche en la que yo no dormí, o sea, fue un día entero sin poder dormir. Y eso era que iba al baño cada rato y era líquido, 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 líquido. Y yo, pero bueno, o sea, no es romper fuente, pero, o sea, yo sentía que caía líquido, o sea, era intermitente, o sea, caía y después no, y otra vez. Entonces yo hablaba con mi ginecólogo, el que me atendió el parto, y él, nada, ven conmigo una cita para mañana. Y yo, ok. Fui, tuve la cita con él, me hizo el temido tacto, que no sé si sabe. Explícame. Ok, tacto es, literalmente te meten los dedos para saber cómo está, si falta mucho, si falta poco. Entonces hizo eso y me dijo, ok, hoy a las 2 de la tarde hacemos una cesárea. Y yo, ¿qué? O sea, ese fue otro shock. Así que a chiquita. Está chiquita, sí. Otro shock más. Porque obviamente ya yo sabía, tenía ya 39 semanas y como 3 días. Ya yo sabía que ya yo estaba ahí, pues, pero no me Claro. lo imaginaba como que, ay, llegué a la cita y Y hoy que a las mira, 2 de la hoy. tarde. Sí. Claro. Entonces, pude prepararme para la cesárea. Y ya, ¿Cómo te sentiste previo a la cesárea? estaba muy nerviosa, sinceramente, muy nerviosa. Porque primero le tengo miedo a las agujas. Primer problema. Sí. Aunque bueno, yo pasé, que es algo que no conté, pasé todo mi embarazo, porque yo decía, tengo que aprender, ¿no? Porque, o sea, estaba en un proceso de que, voy a tener un hijo. Pasé todo el embarazo haciendo cursos de maternidad, buscando cualquier información sobre maternidad para yo estar lo más preparada posible. Okay.
Y entonces, incluso lo de la cesárea sí es doloroso. ¿Qué se llama? La anestesia que pone ¿Ah? la La epidural. epidural, ok, menos mal que tenemos también por aquí la compañía de nuestra querida estudiante de medicina, futura doctora, que pronto nos acompañará en otro episodio. Ok, Sí. entonces te sigo escuchando. Sí, la epidural. Y bueno, muchas personas decían en internet que no duele. Ok, Y entonces yo llego a la clínica y me puse muy nerviosa. Tenían que agarrarme la vía. ok. Y eso fue, me agarraron entre 3 enfermeros, no se me olvida. Y fue el primero, me inyectó, o sea, me trató de poner la vía, se me rompió la vena. Fue otro, y sucedió lo mismo con los 3. Hasta que al final hubo una que sí pudo tomarme la vía y al final el vuelto se me terminó rompiendo, pero Ok. ya estaba en cirugía. Ella era enfermera de pacientes difíciles, ya tenía experiencia en la materia. Sí. Y eso fue lo que más a mí me... Después entré y la epidural no me dolió nada. O sea, comparado con el sufrimiento de agarrarme la vía, Claro. nada. O sea, de verdad que ni me dolió. Nada. O sea, todo tranquilo hasta allá, me acostaron y ya de una vez el procedimiento de la cirugía. La doctora me avisa si tienes náuseas, sentí náuseas por efecto de la misma anestesia. Me pusieron un pañito con alcohol y ya, pero eso fue. Y los doctores ahí hablando de sus carreras universitarias de médico y... Echando los cuentos durante la operación. Sí. Esto ahí, ¿hasta cuándo? ¿Y tú lo viste? O sea, ¿te lo mostraron de una vez o...? Sí, obviamente apenas lo sacan, él ya llora. Y yo Claro. lloré otra vez, yo llorando, y yo, ay, no puede ser. Fue un momento también muy bonito, me lo pusieron aquí, no se me olvida. Estaba llora, que llora, que llora, y cuando me lo acercaron dejó de llorar. O sea, como que sintió mi olor y se sintió a salvo. Ok. Y después se lo llevaron y llevaron a un cuarto de la clínica. Ok. ¿Cómo te sentiste cuando en ese primer encuentro? Fue hermoso, de verdad que fue hermoso. O sea, no sé qué palabra podría describirlo, pero, o sea, tú compartiste por 9 meses con una persona que no conocías, o sea, porque no la veías la cara, nunca lo viste físicamente como era. Solamente, el ecograma que no muestra realmente los rasgos, aunque hay ecogramas, Los 4D. los 4D. Sí, pero que de igual forma a veces, ay, mira el 4D y uno dice, mira, este muchacho que parece un Minecraft. Sí, yo nunca me hice ese tipo de ecograma. Entonces, o sea, es verlo en persona así, como que cara a cara. Es ver lo que estaba ahí escondido básicamente por Sí. tanto tiempo. Y eso fue muy lindo. Y después, nada, me llevaron a mi habitación y a él yo no lo pude ver más hasta el día siguiente. Ok. Por las estrictas reglas de las políticas de la clínica, por la cuestión COVID, en ese momento, no sé por qué, los bebés no compartían habitación con la madre, Ok. que es lo normal. Lo normal Sí. es que tú tengas al bebé ahí. Entonces yo pasé esa otra noche más sin dormir, Ok. porque estaba incómoda, no estaba con el bebé, me sentía como que, ajá. Sí, era además la molestia de, bueno, no solo la cirugía, sino también de, ok, ya no estás aquí, estás en otro cuarto. Sí, aparte estaba muy incómoda, estaba dolorida con la cesárea y tenía que dormir un poco inclinada porque no me podía acostar del todo, boca arriba. Estresante. Un proceso, me imagino. No pude dormir, fue... Sí. Sofi, tú sales de la clínica, ¿cuánto tiempo estuviste en la clínica hospitalizada? Al día siguiente. Al día siguiente saliste, ok. Ujú. Digamos, es la vuelta, no sé si la vuelta a la realidad, pero sí es como el inicio de una nueva etapa más, quizás Sí. más aventurera, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes describir o cómo podrías contar esa nueva etapa?
Y que es una etapa, bueno, todavía estás en ella. Sí, claro. ¿Cómo es que dice el dicho? Madre eres, madre serás. Ya, yo conozco el hijo eres, padre será. Bueno, hay un dicho que dice así, madre eres, madre Ok. serás. Algo así. O no sé si lo escuché mal, alguien Ok. lo dijo mal, pero sí lo escuché. Si alguien lo conoce y estás en YouTube, puedes dejarlo en los comentarios y lo leeremos, pues, y gracias. Y lo agradecemos mucho. Este, una aventura, palabra, Ok. una montaña rusa de todo. Aparte pasas por aquellos sentimientos postparto. Que bueno, yo no, hay personas que sufren de depresión postparto y eso Sí, sí, pero en mi caso no fue así. Sí, simplemente, ok, ya tengo un hijo. A mí lo que me preocupaba era que yo decía, tengo el sueño muy pesado. yo decía, "Ay, si está llorando y no lo escucho, ok. Sí, así, tal cual. Entonces también investigué en eso en internet. O sea, todas las dudas que a mí me pasaron por la cabeza, yo las busqué en internet. Y como el cuerpo es tan sabio, que resulta y acontece que cuando uno está en el proceso de maternidad, escuchas apenas el llanto de tu hijo, tu cuerpo de una vez te despierta. Claro. Y así lo viví. O sea, eso era, mi hijo lloraba y de una vez yo me paraba. Y tuve la suerte también de que mi mamá estuvo conmigo. Claro, una persona con experiencia también. Sí, bueno, una Contigo. experiencia ya después de mucho tiempo. Claro, pero sabes que, bueno, creo que es una costumbre muy venezolana de que la mamá y la abuela acompañan luego. Sí, Y a ver, aunque pasa mucho tiempo, igual es como esa conexión, supongo yo, de, a ver, yo viví, yo pasé por sí, esto. claro. Es como esa memoria emocional. Sí, No, y claro. también práctica. Pero, ¿te costó ese proceso de, por ejemplo, tema del sueño? Bueno, yo no soy una persona muy dormilona. Tengo el sueño pesadísimo, pero no soy muy dormilona. A mí me gusta despertarme muy temprano. Ok. Tuve un tiempo que no lo hice, pero estoy retomándolo otra vez. Me di cuenta cuadrando el podcast que de repente 5:47 de la mañana y yo, ok, pero ajá, yo también me despierto temprano. Sí. Me gusta mucho eso. Entonces, pero sí, me pegó mucho también porque era cada 3 horas despertarme para darle lactancia materna. Porque eso fue lo que yo implementé, exclusiva. Ok. Y bueno, tengo muchas fotos. Yo dormida, sentada, o sea, de cualquier forma me quedaba dormida, porque al principio es duro. O sea, es despertarse cada cierto tiempo, estar ahí pendiente. Sí. ¿Qué pasa por la mente en esos momentos de repente, en esos momentos duros, si se puede decir? Bueno, yo tuve una historia, tengo una anécdota. A mí la anestesiólogo, o sea, yo cuando salí del parto, yo pasé por unos dolores de cabeza muy profundos. O sea, eran unos dolores de cabeza que ni un acetaminofén ni un ibuprofeno me quitaban. O sea, nada. Y obviamente también buscamos sobre eso en internet. Y fue algo que me hicieron ahí una fisura que hacía que saliera un líquido. El líquido cefalorraquídeo Ok. estaba saliendo y eso producía mis dolores de cabeza. Y yo tenía que estar todo el tiempo en reposo absoluto, acostada boca arriba, sin almohada. Entonces sí tuve momentos de desesperación por esos dolores de cabeza, momentos en los que lloraba, porque no aguantaba el dolor de cabeza. Eso fue lo más duro para mí, no tanto el bebé. Ok. Y bueno, pasar por eso, gracias al doctor Google, entre comillas, que decían que el café era bueno para eso. Ok. Así que eso fue lo que hice, empecé a tomar café y los dolores se me quitaron.
no sé. Bien, funcionó. Sí, funcionó. Funcionó. ¿Qué pudieras decir en tu experiencia muy personal? ¿Qué son las cosas que te sostienen durante todo el proceso? O sea, quizás sí lo ves desde el día uno hasta quizás en la actualidad, que ya en la actualidad es un poco quizás más tranquilo que en tu cara. O sea, digo, tomando en cuenta quizás la intensidad en alteración de repente todo Del esto sueño, cambia, por lo sí, menos. del sueño, de tu proceso de recuperación además. Sí, O también. sea, de que era, ok, tengo que cuidar de alguien más, pero al mismo tiempo tengo que recuperarme y ponerme en mi Sí. estado de salud óptimo para poder estar en condiciones Y de... recuperarme de la cirugía. Exacto. Entonces, ¿qué crees tú que fue lo que te sostuvo y te sigue sosteniendo, como nosotros llamamos esos factores protectores? Bueno, yo podría decir que mi bebé. O sea, por él yo seguía levantándome a pesar del dolor, a pesar del dolor de cabeza, porque al principio yo no podía estar con él acostada. Hubo tiempos en los que yo me tenía que levantar. Sobre todo en la lactancia materna, los primeros meses se lo daba sentada en la cama. Claro. Entonces, era un impulso materno. O sea, yo como madre tenía que alimentarlo, tenía que cuidarlo, amarlo, y eso me hizo pasar a través de todo eso. Ok, un instinto de supervivencia y al mismo tiempo, si lo ponemos en un sentimiento, amor. Sí. Ok, qué chévere. ¿Y qué enseñanza o aprendizaje sientes que te ha dado Luciano desde, quizás cómo los pudieras categorizar? O sea, o dividirlos de repente por etapas. Mm, bueno, cosas que he aprendido a ser más paciente, más expresiva y comunicativa con todo. Siento que crecí como persona, tenerlo a él me ayudó a crecer como persona porque, no sé, de repente empecé a expresarme de mejor forma. Ok, Y, o sea, fue como un crecimiento personal tenerlo a él. qué chévere. Y aprendí también a valorar mis tiempos a solas, efectivamente. O sea, los uso para algo importante, algo que a mí me vaya a sumar. Ok, sientes que antes no lo hacías. O sea, que era como tiempo a solas abunda y de repente es como lo administramos a como venga, pues, o sea, no importa. O, Sí, o sea, antes de ser madre tenía muchísimo tiempo a solas y, o sea, podía hacer cualquier cosa. O sea, quedarme horas viendo Instagram, videos sin sentido de YouTube, cualquier cosa que no me sumara algo. Y ahora teniéndolo a él, yo sé que mi mayor tiempo es para él. Es para su alimentación, para ver cómo está, para jugar con él, cualquier cosa. Entonces el tiempo que él duerme, lo uso en mí. ok, Y sí, creo que he crecido como persona y me siento mejor conmigo misma teniéndolo a él, que como me sentía antes. O sea, creo que me abrió los ojos en muchos aspectos de la vida. ok. Quizás en replantearte situaciones, personas, pregunto. Sí, sí, en todo. Qué bueno. Y hay algo que te quería preguntar que tiene que ver mucho con el tema de la edad, y creo que ya esto lo habíamos conversado la semana pasada cuando nos conocimos. Es el tema del proyecto de vida. O sea, de repente, ¿qué expectativas tenías tú antes de Luciano? Bueno, yo quería estudiar diseño gráfico. Eso era, yo estaba entre arquitectura y diseño gráfico. Pero al final decidí diseño gráfico. Claro, yo dije una pausa. No puedo en ese entonces, y aparte, más a la pandemia y Claro. todo eso. Fue como una pausa forzosa por dos, de repente. Sí, claro, porque sí, porque quedé embarazada
Y además aparte, se paró, literalmente la el mundo se pandemia. paró. Y aparte de la pandemia, entonces sí. Obviamente habían cosas que yo quería hacer, cosas, o sea, quería ser mejor como persona, quería estudiar, tenía muchos planes que yo dije, pues, por supuesto, quiero seguirlos teniendo, pero en este momento como que un año sabático, bueno, Ok. un año sabático, 2 años sabáticos. Ok, chévere. Y creo que una de las cosas que muchas personas nos planteamos es eso, o sea, y creo que yo desde la perspectiva de que no soy padre y no lo visualizo aún, es ese temor a de repente que el proyecto de vida tú sientes que se puede pausar, se puede modificar. Ahora que, digamos, estás en los años sabáticos, ¿cómo te planteas tú eso para el futuro? Bueno, es algo que me ha llevado un tiempo, ha sido un proceso lento Ok. de cómo yo adaptarme a ser madre y ahora adaptarme a dejarlo solo. Hacer persona, quizás hacer persona nuevamente, o... Sí, o sea, dejarlo a un lado para yo seguir enfocándome en lo que yo quería hacer. No dejarlo a un lado literalmente, sino como que ahora vas a tener que estar un poquito menos de horas sin mí para yo poder enfocarme en mis metas. Ok. Sí. Que también es algo duro, porque paso tanto tiempo con él que soltarlo me da como remordimiento de conciencia. Ok, es como una culpa de... te estoy dejando, te estoy soltando. Sí, bueno, de hecho, cada vez que yo salgo con mis amigos y él no está, yo es con mi mamá, como que, mami, ¿cómo está? ¿Cómo está Luciano? ¿Qué está haciendo? Y es como que, Ujú. ay, estoy saliendo sin él. O sea, me gusta porque obviamente yo también tengo derecho a salir, a compartir en mi vida fuera de la de él. Pero sí se siente como que, ay, mala madre, lo estoy dejando Pero solo. sabes que eso que estás mencionando es muy importante porque, por ejemplo, en las redes sociales le tiran mucho hate a las madres solteras de repente porque salen en algún momento y delegan el cuidado temporal a una persona mayor en la casa, llámese mamá o llámese abuela. Casualmente, hace unos días leí tweets así como que, o sea, no puedes, o sea, como que si tú elegiste esto o sí, como que tú decidiste seguir adelante con el embarazo, es como asume las responsabilidades de que como que ya no puedes salir. Es como que anulas completamente tu vida y yo no, al menos yo personalmente yo no estoy de acuerdo con esa postura porque a ver, y creo que mis papás siempre la han conversado conmigo, me dicen, ellos toman la postura de, tú eres prestado. O sea, Mm, nosotros te tuvimos, te criamos, te protegimos, te dimos todos los recursos y las herramientas para que llegado un día, cuando ya tú te convertiste en un adulto, seas una persona independiente. claro. Y mis papás también tenían mucho este tema de que nosotros no queremos ser una pareja que cuando los hijos se vayan se quedan sin razón de ser. O sea, es Mm, como que se quedan. Entonces, eh, es muy importante ese hecho de que tú incluso lo reconozcas y lo puedas visibilizar aquí o expresar en el episodio, porque se piensa mucho desde afuera que es como tú eres madre, anulas tu existencia o anulas tu individualidad y tus necesidades y no es tan así bueno, realmente. sí, es un tema muy importante, sobre todo para las madres o las futuras madres. Porque una como persona, tú te conviertes en madre, pero eso no quiere decir que tú seas esclava. Eso no te hace esclava de nada. Tú tienes un hijo y te dedicas a criarlo, pero eso no quiere decir que te vas a olvidar de ti. Tú tienes Ujú. derecho a salir, tú tienes derecho a compartir con otras personas y no por eso eres mala mamá. Aunque uno siempre tiene ese pensamiento de que, ay, hice esto, eso me convierte en mala mamá. Pero nada que ver, nada que ver. Y de que incluso es una enseñanza de que luego el niño lo irá viendo, de que su mamá tiene un espacio para sí mismo, o sea, de esto del autocuidado.
que a veces también en la poca experiencia que tuve en asistencia humanitaria atendiendo a padres, era esta cuestión de no todo para los niños, y es como ya va, que ellos también aprendan de su primer modelo de conducta, de absolutamente todo, que cada persona tiene un tiempo para las necesidades de las personas a quienes aman para el afecto, pero también para el autocuidado tanto en lo emocional como en lo físico, y que eso es fundamental para que el papá o mamá en este caso tengan la salud física y mental requerida para tamaña responsabilidad. Exacto. Y un plus a eso, o sea, si tú no te sientes bien contigo mismo, si tú no tienes tus tiempos a solas, ¿cómo tú pretendes cuidarlo a él, quererlo a él? Eso se refleja muchísimo. Cómo uno se sienta, él todo se le transmite. Exacto, es como la analogía que muchas veces usamos en terapia del avión. Cuando empieza a fallar a faltar el aire en la cabina y aparecen aparece esta cosa de las mascarillas. Uh-huh. Las mascarillas como oxígeno. Colócatela tú primero para podérsela colocar a la otra persona. Exacto. Así tal cual. Y es importante como visualizar eso. O sea, hay dos cosas de lo que recientemente estamos hablando que rescato. Eso, el hecho de ser madre es uno de tus tantos roles. O sea, no es lo que define a Sofía en su totalidad. Eres hija, eres madre, eres prima, sobrina, en su momento fuiste estudiante, lo volverás a hacer, de acuerdo a lo que tú establezcas en tu proyecto de vida. Eres persona. O sea, es como... Y algo que pasa mucho también, que a la mujer se le asigna solamente el rol de madre y desde ahí se le ve. Y no, No, porque la vida tiene muchos aspectos, no es uno solo. Uno tiene que crecer en todos los aspectos que tiene la vida. Exacto, quizás por circunstancias no podemos crecer en todas al mismo ritmo y a la misma velocidad, es imposible. Claro. Pero darte el permiso y no sentirte culpable por ello, de poder evolucionar en ciertas áreas y de repente pausar otras, y a su momento eso sucederá, ¿no? Sí, y también el hecho de ver a un hijo como un impedimento a, sino Ok. más bien como un impulso a. Sabes que hay alguien que tuiteó hace unos días, una persona que aprecio mucho, que va a ser papá pronto, y él decía eso. En su tweet incluso voy a aprovechar para leerlo textualmente. No voy a decir quién es, pero si él escucha este podcast va a saber. Pero él hablaba sobre el tema de que ya no veía a su futuro hijo o hija, sí, es una niña, que no lo veía como impedimento, sino que incluso lo estaba viendo. Aquí está. El tweet dice así: entre trabajo, estudio y diligencias de la casa, en los últimos meses he sido mucho más productivo que en cualquier otra época de mi vida. La única diferencia que encuentro entre antes y ahora para explicarlo es la motivación por el nacimiento de mi hija. Exacto. No es un impedimento. No es un impedimento, sino un impulso a ser mejor, a hacer las cosas 500 veces mejor que las pudiste haber hecho antes. Sabes que eso lo reflexiono también, de que en la medida que tú vas asumiendo responsabilidades más grandes y más importantes, eso te empuja. O sea, eso te obliga de repente a decir, ¿sabes? La vida no es solo memes. O la vida no es solo esta circunstancia que yo tengo, sino que la vida se consiste de a veces decisiones difíciles, de administrar recursos, de pensar por otra persona también, o pensar en el bienestar, o cuidar el bienestar de otra persona. Y eso te hace madurar.
Eso Totalmente. te hace, es como pisón acelerador. De repente madurez en algunos aspectos de la vida, incluso hay otros que, ok, se quedan ahí como igual acordes a la edad, a la edad evolutiva de uno. Pero sí es, ¿sabes? La vida no es tanto así. Bienvenida a la adultez, o bienvenida quizás al mundo real. Sientes que eso pasó. Sí, o sea, pisar un acelerador así, muchísimo, así como que dale full chola. Bueno, por fortuna, ¿sientes que has chocado? Chocado, no. O sea, tal vez me he conseguido con muchos huecos. Ok, y de repente el carro es como que ¡tum! Y Y nada, sigue. ok, Porque claro, no es solo pensar en mí. O sea, porque yo sé que soy madre y yo como madre soy responsable. Pero no solo pienso en mí, sino pienso en alguien más. Y es mi hijo. Entonces Exacto. es hacer las cosas no solo por mí, sino por él. O sea, por los dos. exacto. Y sí, aunque he tenido mis baches y he estado en huecos, nada, he seguido adelante. Ah, bueno. Y para cerrar, Sofi, ¿qué mensaje quieres darle? A ver, dos mensajes. Uno, madres solteras. Madres solteras. Podría decir que no están solas y que no serán la primera ni la última. Es algo que mi mamá me dijo mucho. No eres la primera en ser madre soltera y tampoco serás la última. No estás sola, tienes el apoyo de tu familia. Creo que la mayoría de las personas y de las madres tienen el apoyo de la familia. Y si no de la familia, de algún amigo, hay personas que siempre van a estar ahí y te van a querer y apoyar en ese proceso. Y a las personas que todavía no, o sea, a ver, está en su proyecto de vida, ser padres o madres, pero quizás hay sus dudas, o sea, o quizás en cuanto tienen un estigma sobre la maternidad o paternidad, ¿qué le dirías? Ya, ¿me puedes Ok, explicar? sí, es que dije como tres cosas en una misma oración. O sea, ¿qué mensaje o reflexión le darías de repente a las personas que tienen alguna idea, duda o reserva sobre la paternidad o la maternidad? Que es como quieren, pero de repente dicen esto, es mi impedimento, no es el momento, no me siento preparado. Bueno, si no es el momento, diría que sigas apostando a ti, crezcas como persona y te des todas las posibilidades y las comodidades para luego tener un bebé. Ok, Y que también, bueno, en el momento en que tú eres padre te das cuenta de que tu hijo no es una molestia, aunque muchas veces pueda ser difícil y lo puedas ver como que por culpa de él no estoy haciendo esto. O sea, ¿qué hubiese pasado si? Él te va a ayudar en el proceso. Y como dicen, cada bebé viene con un pan debajo del brazo. ok, Siempre traen felicidad, a pesar de que la noticia al principio no sea muy, muy bien recibida. Siempre van a traer felicidad y la forma en la que ellos te miran a ti es la muestra más sincera de amor que vas a conocer en tu vida. me gusta. Así que no tengan miedo a ser madres ni padres, solo esperen el momento adecuado para hacerlo. Sí, muy, muy importante eso. Pero bueno, gracias Sofía de verdad por contar tu historia. Básicamente creo Sí, que la escucharán bastantes personas y la idea es que alguien, así sea una sola persona que haya escuchado esto y quizás esté en una situación similar, puede identificarse y, como decía, potenciar su salud mental. Y bueno, también este tema de repente, si se requiere ayuda, reconocerlo y buscarla. ¿Okay? Muy ujú, importante eso. Que tú lo hablaste durante todo el episodio, el tema de las redes de apoyo. Pero bueno, una vez más, esta es tu casa, bienvenida para futuras ocasiones. muchas gracias a ti también, Henry, por
darme esta propuesta del podcast. Y bueno, será entonces hasta otro episodio. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en Instagram y psico de bolsillo en Twitter. Estamos juntos en esto y nos escuchamos en un próximo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, tanto en Spotify como en YouTube. Chao.